Hola, buenas tardes. Listo. Arranquemos. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, entonces el caso que les traigo hoy es un caso que vimos en la consulta de córnea. Es un caso que lo denominé secuelas de un episodio de glaucoma agudo. Entonces, en cuanto al motivo de consulta y la enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 57 años de aquí de Cali. El motivo de consulta era su remisión como tal a córnea y la enfermedad actual era un paciente con antecedente de un cierre angular agudo en ambos ojos en el 2017 y descompensación corneal actual en el ojito derecho y era remitido para valorar la posibilidad de hacerle un DISAEC más FACO más LIVO en el ojo derecho. Como antecedentes, pues tenía su cierre angular agudo, unas iridotomías e iridoplastia en ambos ojos y una descomposición corneal del ojo derecho. Y actualmente el paciente venía con brimolol, acrilar y Optif. Entonces, al examen físico, el paciente, pues su agudeza visual sin corrección por el ojo derecho era cuenta de 2 y el ojo izquierdo era 20/60. Y a la biomicroscopía teníamos unos párpados sanos, una córnea con un edema estromal en el ojo derecho, un leucoma paracentral superficial, una pupila midriática, áreas de atrofia iridianas, glaucon fleckem y teníamos una opacidad corticonuclear de 2 cruces. Y en el ojo izquierdo teníamos una córnea transparente, teníamos, bueno, aparte en el derecho teníamos sinequias anteriores de 7 a 9, en el izquierdo teníamos sinequias a las 9 y teníamos también una pupila midriática y una opacidad corticonuclear de 1 cruz. La presión estaba elevada en el ojo derecho a 28 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo sí estaba normal a 12 y el fondo de ojo, lo que era positivo era que los discos el disco del ojo derecho estaba pálido con una excavación de 0,9, mientras que el disco del ojo izquierdo se veía relativamente sano con una excavación de 0,3. Entonces, en este momento se planteó, pues, como diagnóstico el glaucoma de ambos ojos y como tal las secuelas de su episodio de glaucoma agudo y catarata en ambos ojos. Se solicitó un recuento endotelial con la idea de llevarlo posteriormente a una queratoplastia y una reconstrucción del segmento anterior con una extracción pues extracapsular de FACO y se le adicionó además pues del brimolol que ya venía el latanoprost cada 24 horas en el ojo derecho. Entonces el paciente asistió esta semana con los resultados. Tenemos entonces un recuento endotelial donde tenemos en el ojo derecho 1802 células y en el ojo izquierdo 1397. Entonces, y tenía además la presión ya controlada en su ojo derecho y el ojo izquierdo seguía normal. Entonces, en este momentico se consideró que el recuento endotelial no correspondía a una córnea que estuviera descompensándose por pérdida endotelial y que su pérdida de visual del ojo derecho se debía era a su glaucoma avanzado. Entonces, la nueva conducta que se tomó fue hacer seguimiento pues de su catarata y de su glaucoma y como tal, entonces pues lo que trae como aprendizajes es que este paciente pues en un principio cuando por lo que lo habían remitido que era llevarlo a un DISAEC, era un paciente que no tenía las condiciones apropiadas porque tenía una cámara muy estrecha y tenía una pupila midriática y que la mejor opción para este paciente, como les había dicho y que nos habíamos pensado antes de tener el recuento, era llevarlo a una queratoplastia penetrante, a una extracción pues, de su catarata como tal, el implante del lente y la reconstrucción de cámara anterior con una pupiloplastia y una iridotracción. Tener en cuenta que los factores predisponentes pues, en la patogénesis del cierre, pues en el momento en que lo hizo, van a ser las curvaciones corneales pronunciadas, las cámaras estrechas, unas longitudes axiales cortas y los grosores como tal del lente aumentados. Y que tenemos esta tríada de Vogt que nos va a hablar del estado ya como postcongestivo después de haber tenido un cierre angular agudo que van a ser el glaucon fleckem, que son estas pequeñas opacidades de la cápsula anterior, la atrofia de iris en parches y la pupila midriática no reactiva. Y traí aquí un caso que era similar, que era como más o menos nos habíamos planteado. El doctor Díaz le pareció interesante como compartirlo. Era una paciente que tenía, pues como había tenido también un cierre angular agudo y tenía una cámara súper estrecha, como podemos ver en la primera foto, y que fue llevada a la queratoplastia penetrante, pues la extracción de su catarata, el implante del lente y su reconstrucción de cámara anterior. Y estas son pues las fotos postquirúrgicas de ella. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Isabela, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas noches. Bien, Isabela tenía una pregunta. ¿Ese plan Sí. quirúrgico se le planeó para qué ojos? Que no vi Para el ojo derecho, doctor, que estaba en el ojo cuenta de... derecho, el que estaba en cuenta de dos. Sí, doctor.
Ok. ¿Tú crees que ese cuentadedos se va más a la catarata y al edema que al glaucoma tan avanzado? Sí, consideramos en ese momento que la catarata no correspondía pues a una pérdida visual pues de ese grado y el leucoma, tenía un leucoma placentral que también le podía quitar un poquitico de visión, pero de resto creemos que ha sido por esa excavación y por su glaucoma avanzado. Ok. ¿Le dejaron algún tratamiento hipotensor? Sí, se le adicionó latanoprost y él ya venía con brimolol. Ah, ok. Perfecto. Sí, yo creo que es un buen caso para ilustrar la prudencia y llenarse de argumentos cuando un paciente está en una situación muy crítica para justificar la cirugía. Pero una cirugía de catarata se puede hacer 1.600, 1.000, por debajo de 1.000 si uno la hace con harto cuidado, harto viscoelástico, mucha regulación pues del faco. Si ya es un núcleo muy duro, pues pasarse a extracapsular. Y realmente la pérdida endotelial se puede minimizar mucho con una cirugía prudente, ¿no? Cuidadosa. De manera que la necesidad de una queratoplastia aparezca después, ¿no? Si realmente la córnea se descompensó. Pero hay mucho paciente que uno logra sacar adelante a pesar de endotelios malos, por lo menos unos años de vida corneal se les logra sacar. Bueno, muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Isa. Continuamos con Katy. Buenas noches. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bueno, entonces el caso que voy a revisar hoy lo titulé Secuelas de trauma ocular pediátrico. La historia clínica, entonces el motivo de consulta del paciente es un niño menor de edad que acude a consulta con su padre, lo mandó el médico para ver si se puede operar. La enfermedad actual entonces es un paciente masculino de 8 años de edad quien acude a consulta en compañía de su padre, que refiere que el paciente tiene un antecedente de un trauma ocular en su ojo izquierdo. Esto ocurrió con la punta de un machete en el 2018. En ese momento se realizó una cirugía ocular. El padre del paciente no recuerda exactamente qué le hicieron y no trae la historia clínica de ese entonces. Sin embargo, él refiere que ahora es valorado por un oftalmólogo pediatra, quien remite al paciente a córnea para una corrección quirúrgica de un pseudopterigio. Como antecedentes, pues los traumáticos, el trauma ocular sobre su ojo izquierdo en el 2018 y quirúrgicos, la cirugía ocular, pero que no sabemos bien qué se le hizo en ese entonces. Al examen ocular, el paciente es ortofórico, tiene un balance muscular adecuado, su agudeza visual lejana, sin corrección y valorando figuras. El paciente todavía no se sabía las letras y no identifica muy bien números, entonces el ojo derecho era 20/20 y el ojo izquierdo era 20/80. A la biomicroscopía, su ojito derecho es normal y el ojo izquierdo entonces tenía una conjuntiva con congestión en el sector nasal. La córnea es transparente, tiene un iris herniado hacia el sector inferonasal, la pupila es discórica y tiene un cristalino transparente. La presión intraocular 12 para ambos ojos. El fondo de ojo del ojo derecho es normal y el ojo izquierdo pues tiene una retina aparentemente aplicada, sin embargo después es difícil la valoración. Esta es la foto de la biomicroscopía del paciente, como podemos ver pues su pupila discórica y aquí está la otra imagen del paciente mirando hacia arriba, lo que podemos, pues los hallazgos descritos en la biomicroscopía. El paciente trae la historia clínica previa, sí trae que el paciente había sido valorado. Esa historia es de mayo del 2019, donde la historia actual decía que era para control, un paciente de 7 años que consultó a valoración por un antecedente de trauma ocular en su ojo izquierdo, que niega síntomas visuales. En ese momento la agudeza visual decía 20/30 y su ojo izquierdo 20/150. Y reportan una cicatriz en el ojo izquierdo, una cicatriz conjuntival en región nasal, conjuntivalización corneal, una pupila discórica y un cristalino transparente.
y el fondo de ojo pues normal y una difícil valoración del ojo izquierdo. Y lo remiten en ese entonces para valoración con córnea, para valoración del retiro de pseudoterigio. Y por eso llega el paciente con su padre ahí para buscar la cirugía para esta corrección. En este momento, entonces, pues lo que se definió en la consulta fue mandar al paciente a optometría para darle una corrección de gafas más como protección del otro ojo y control en un año. En cuanto a los aprendizajes, entonces, pues a todos los pacientes se les debe dar una valoración adecuada, pues incluyendo una adecuada anamnesis, un examen oftálmico adecuado, un análisis y un plan. Este paciente pues había sido valorado por oftalmopediatría y lo remiten pues con un diagnóstico inadecuado. La importancia del seguimiento estrecho a los pacientes pediátricos con o sin antecedentes de trauma, pues sin antecedentes de trauma, pues su paciente pediátrico debe igual acudir a su valoración anual, pero con el antecedente de trauma, pues con mayor razón, ya que pues este paciente ya tiene 8 años y ya está ambliopizado, 20/20 por un ojo, 20/80 por el ojo del trauma. Entonces, como vimos, la valoración fue del 2019 y desde el 2018 que lo operaron al 2019 no tuvo ninguna valoración. Entonces, pues ese tiempo y ese lapsus pues son momentos que se pierden de pronto en el manejo del paciente. Y explicarle muy bien a los familiares qué es lo que tiene el paciente y cuál es la conducta a seguir, ya que al padre no se le había explicado bien, digamos, qué fue lo que le pasó al ojo, y el padre llegó como a la consulta y repetía en varias ocasiones: es que yo quiero que le quiten esa telita, es que yo quiero que él vea bien, es que yo quiero la cirugía, es que el doctor me dijo que el doctor de córnea lo iba a operar. Entonces tenía como mucha inquietud frente a la cirugía y en cuanto al por qué no iban a operar al paciente. Entonces explicarle muy bien a esto y pues por supuesto que retomando pues el aprendizaje número 1 que puse ahí, la adecuada valoración, ya que vemos como mucha, digamos, incoherencia con el examen de la agudeza visual del 2019 ahora. Entonces, pues sí, dedicarles más tiempo a estos chiquitos y el adecuado seguimiento. Muchas gracias. Sí, ilustra muy bien que no tiene Catherine, mucho sentido operar un niño y no hacerle seguimiento cuidadoso y manejo de la ambliopía. O sea, los cirujanos que se sienten muy cirujanos porque operan y desatienden al paciente después, pues no están haciendo nada. Están haciendo la artesanía, pero no están haciendo el cuidado del paciente. ¿Sí? Sí. y ahí les queda muy claro que el cuidado, el seguimiento de estos pacientes es un seguimiento. ¿A qué edad, a qué edad tuvo el trauma? ¿Cuántos años tenía el niño cuando tuvo el trauma? ¿6? Fue 6, fue en el 6 años. 2018. Ya a esa edad no es tanto la ambliopía. Yo pienso que ese paciente, eh, eh, me imagino que lo viste en el instituto, de por una parte se hace optometría, por otra parte se hace oftalmología, por otra parte se hace córnea. Entonces ahí el paciente como que se descuartiza un poquito, pero no hay como la parte integradora, y es que el oftalmólogo pediatra haga la refracción, le dé la corrección que mejor le da visión. Yo estoy casi segura que haciéndole una buena refracción a ese muchachito, la visión le puede mejorar, y a veces cuando el trauma ha sido tan más tardío, le sirve un tratamiento corto de ambliopía. No creo que ya sea una visión, digamos, que se pueda considerar como mala y simplemente por protección del otro ojo. Pienso que hay que lucharle un poquito más a ese ojo y más a la agudeza visual. Eh, eh, Cuando la pupila está demasiado discórica, o alcanza uno a ver buen reflejo, digamos, con el retinoscopio en la parte central de la córnea, ¿o no? Sí tenía buen reflejo. Entonces, ese paciente muy seguramente con una muy buena refracción va a mejorar de 20/80 por ahí a un 20/60, 20/50, sin mayor dificultad. De acuerdo, doctora. Igual, pues a mí sí me surgió la duda, no sería a esa edad, ya que el paciente, digamos, ya está ambliopizado y ya no sería adecuado llevarlo a cirugía. ¿Qué le vas a operar?
No, pues sí, yo sé, solamente que, pues, no sé, como la hernia de iris, igual es un ojo estable, Pero el iris está pues yo afuera, entiendo el que iris está expuesto. está debajo de la conjuntiva, está debajo de la conjuntiva, no está expuesto. Es como la cicatrización de la cirugía previa, pero sí se encuentra como Muéstranos la debajo foto de la... otra vez. Muéstranos la foto y nos Es que se dice. ve como un adelgazamiento escleral, ¿no? Sí, tiene como un adelgazamiento escleral, pero se ve que el iris está debajo de la conjuntiva. De pronto la foto como que no lo muestra muy bien, pero sí se ve el iris como debajo de la Ajá, conjuntiva. ahí sí. Pero, Bueno, uno ¿qué sí, harías ahí? O sea, ¿cuál sería la cirugía? ¿Es por cosmética? Pues bueno, el padre yo creo que sí lo estaba buscando como muy cosmético, pero no sé, a mí solamente me causó como inquietud, no, pues sí, lo cosmético, pero igual es un niño de 8 años que juega, que es muy activo, como un trauma en ese ojo, no sé, no, pues era una como duda que digamos yo que ahí tenía. el peligro podría ser una oftalmía simpática, ¿no? De ese iris ahí en esa zona, pero es difícil saber si solo hay conjuntiva o si hay esclera adelgazada. Reducir el iris y Ahí pretender ya una no. postura normal ya no se va a lograr. Entonces uno lo único que podría hacer es, si hay iris herniado, quitarlo. Si lo que hay es un defecto, poner un parche escleral y poner un buen injerto de conjuntiva allí, y eso podría mejorarle el aspecto cosmético, pero la visión, pues de pronto con un poquito de láser se puede llevar la pupila un poco más al centro, o en la misma cirugía hacerle un cortecito radial al esfínter hacia las 11, ¿no? Eh, pero pues hay que ver si todo eso se justifica, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el potencial visual? Como dice Pilar, ¿qué tanto astigmatismo está inducido por esa cicatrización? Y resolver la cosa integralmente, ¿no? De acuerdo, doctores, muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Continuamos con Catalina. Hola, buenas noches. Yo les Hola. voy a presentar el tema de papiloma conjuntival. Entonces, en la valoración inicial, este es un paciente masculino de 30 años, originario y procedente de Cali, que asiste a la valoración por oncología ocular porque tiene una masa en el ojo. Entonces, este es un paciente masculino de 30 años, procedente de Cali, con un cuadro clínico de 1 año de evolución, que consiste en una masa, en una lesión en la carúncula derecha que ha venido aumentando de tamaño a través de este año. En cuanto a los antecedentes, son completamente negativos: tóxicos, quirúrgicos, VIH, fotoexposición y antecedentes de familiares con cáncer. A la valoración inicial, tenemos que el paciente presenta una agudeza de 20/20, los movimientos oculares están conservados, el resto del examen oftalmológico es normal. Esta es la lesión externa, cómo se visualiza, y aquí ya está señalada con la flechita cómo se ve la lesión. En cuanto a la biomicroscopía, lo que tenemos es una lesión de características pedunculadas, que mide más o menos, multilobulada, papilomatosa, que está localizada en el pliegue semilunar, que mide más o menos de 5 por 5 milímetros, con vasos intersticiales positivos y vasos nutricios positivos, con un fondo de saco libre. Entonces lo dejamos como un diagnóstico, como un papiloma escamoso de conjuntiva del ojo derecho, y lo que se determinó con la doctora fue hacer una resección de la conjuntiva con membrana amniótica y un análisis de patología básica e inmunohistoquímica. En cuanto a los aprendizajes que les traje para este caso, entonces debemos recordar que el papiloma de conjuntiva es una lesión epitelial premaligna de la conjuntiva que está muy asociada con la infección por el virus de papiloma humano, en este caso más que todo el virus 6 y el 11, con una frecuencia del 40 hasta el 75%. Es más común la edad de aparición entre los 29 y los 39 años, y estos se caracterizan por ser unas lesiones sésiles de base ancha, con poca elevación, y pedunculares que se van a localizar principalmente en el área perilímbica, en el fornix o en la carúncula.
Estas lesiones pequeñas, cuando son de pequeño tamaño, son asintomáticas en la mayoría de los casos, pero cuando son lesiones de gran tamaño pueden causar sensación de cuerpo extraño, sequedad ocular por el inadecuado cierre palpebral y aumento del lagrimeo. El tratamiento de este se debe hacer una resección con la técnica no touch, una crioterapia con doble freeze y se puede usar cimetidina oral, pero nosotros no la tenemos disponible. Es por eso que determinamos la resección. Eso es todo. Cimetidina, no sabía yo de ese tratamiento. Sí, que está escrito, pero no lo tenemos disponible nosotros en Colombia, lo que hablábamos con la doctora Larcol. La vacuna contra el virus del papiloma humano, Carolina la vi que estaba allí, previene esta, o sea, si a las personas adolescentes se les pone esta vacuna, ¿se les previene todo este tipo de lesiones? Hola doctora, ¿cómo está? La verdad es que yo no recuerdo exactamente la vacuna del papiloma sobre qué serotipos está determinada. No les sabría decir que si eso previene o no, realmente no sé. Tendría que leer, pero no tengo pues como conocimiento de eso. Yo creo que la que hay acá en Colombia, creo que es solamente para el 16 y el 18, pero en Europa y en Estados Unidos creo que sí hay una que cubre más serotipos y están esos dos que nombraron. Bueno, gracias. Gracias, Cata. Continuamos con Jesús. Hola, buenas noches. El caso que voy a presentar hoy es de metástasis oculares, también visto con la doctora Carolina Alarcón. Es un paciente masculino de 36 años, él consultó por pérdida súbita de la agudeza visual en ojo izquierdo. Dentro de los patológicos positivos era diabético, de manejo con ASA, lovastatina, insulina y metformina. Él consultó el 20 de agosto del año pasado a una valoración por retina por estos síntomas, pero ellos, dentro del concepto y la remisión, evidencian un desprendimiento neurosensorial con una lesión infiltrativa amarillo cremosa a nivel de la papila con lesiones adicionales en media periferia y el nervio óptico inflamado con borramiento de los bordes. El 25 de septiembre, luego de esta consulta, se le envían unos paraclínicos. Trae el reporte de una angiotomografía que decía como el reporte de desprendimiento de retina neurosensorial, y el mismo día se realiza también una resonancia magnética de órbita donde se encuentra una hiperintensidad del globo ocular posterior. Qué pena, es que no está corriendo las diapositivas. Se quedó en metástasis oculares en el título. Ok, ahí ya pasó. Ahí ya, sí. Ok. Listo. Bueno, entonces dentro de la resonancia se veía una hiperintensidad del globo ocular posterior en T1 que disminuía en la intensidad en T2, que era sugestivo de una imagen posterior de aspecto benigno correspondiente a un DR como primera posibilidad. El 6 de noviembre, pues tiene la primera consulta con oncología ocular, donde en el examen físico vemos que en el ojo izquierdo está PL, el fondo de ojo izquierdo en este momento era un disco borrado con evidencia de masa multilobulada subretinal amenorrótica, de aspecto cremoso vascularizada, con la mi retina inferior que tenía un compromiso macular, imagen hacia la cavidad vitrea con rompimiento de la membrana de Bruns, DVP positivo y el visto levemente turbio. Entonces, este es el examen que teníamos de ese día al examen físico. Pues vemos ya la opacidad del paciente, pues, de los medios. El 19 de noviembre, pues en esta consulta la doctora le envía pensando en que la lesión puede ser metastásica, unos paraclínicos de extensión, estos de, pues pensando en metástasis que fuera de origen gastrointestinal, con una colonoscopia que era normal, y paraclínicos del tracto genitourinario, pues un PSA normal, cuadro hemático normal y creatinina en 1.1, rangos de normalidad. El 26 de noviembre se toma una ecografía ocular donde se evidencia un engrosamiento coroideo temporal con reflectividades medias altas con vascularización interna con densidades homogéneas en hemirretina temporal.
Estas son las medidas que teníamos. Teníamos alto, ancho y largo de 18.5 por 7.7 por 18.7 milímetros. Y el 19 de noviembre se realiza la angiografía fluorescénica. Cuando la trae, pues como vimos ya la evolución del paciente, tenía una opacidad de medios, entonces no se logra visualizar ningún detalle. En el segundo control, que fue el 4 de diciembre, está ya el paciente NPL. En este momento ya el fondo de ojo es no valorable, que es cuando fue la segunda consulta, por la marcada opacidad de los medios, y aquí ya tenía una PIO muy elevada. Entonces, por estos signos y síntomas que tenía el paciente, se dejaba como un tumor maligno intraocular del ojo izquierdo, como sospecha un melanoma de coroides versus una metástasis coroidea. El paciente es llevado por esto pues a enucleación del ojo izquierdo. Este es el posoperatorio inmediato del 18 de diciembre. Entonces, en diciembre tenemos la patología y la inmunohistoquímica. Entonces, el globo ocular izquierdo con una enucleación, el perfil histológico es lo que nos reportaban aquí, e inmunohistoquímico, favorecían un diagnóstico de carcinoma metastásico como primera opción en un primario de riñón. Entonces, en esta imagen lo que tenemos es la placa del macroscópico, que es un corte axial con una tinción de hematoxilina y eosina, pues para identificar los diferentes tipos celulares y tejidos, que era aquí pues el tejido neural. En esta imagen ya tenemos pues el tejido microscópico. Entonces tenemos el tejido necrótico, que es lo rosado que vemos acá, los polimorfonucleares, que son los moraditos que vamos a ver en estas partes. Y aquí importante es que acá teníamos unas células claras, que es con un núcleo pleomórfico y nucleolo, que nos indican que puede ser unas células claras renales. En este corte, entonces, aquí ya tenemos las células tumorales, que son unas células claras, que son estas que vemos acá. Y tenemos las células filiales del nervio óptico, que son estas que están acá. Entonces, aquí importante, pues, con eso es que nos hace dudar, pues, cuando hay células tumorales claras sin melanocitos, pues aquí pensé una duda para el diagnóstico de un melanoma. Entonces, por eso los patólogos pues llegan a diferentes tipos de tinción. Esta sería una tinción con PAX8, que es para células de tiroides y riñón. Aquí vemos los núcleos de color café. Esta aquí, que es un S100, que es un marcador para melanoma. Entonces, el S100 lo que va a hacer es que va a teñir las células de melanoma y células nerviosas. O sea, aquí vemos las células no nerviosas sin tinción, estas de acá. Y las células que son de acá son las células del nervio óptico, que tienen una tinción café oscuro. Y, pues, esta que es el CD10, que es un marcador renal y de centros germinales. Entonces, aquí ya vemos todo esto que está marcando acá, que son las células renales, que son las que están en café, y las células acá, lo que marca en azul, es las células del nervio óptico. Por esto que se da la impresión diagnóstica. Ya el paciente posterior a esto, y pues teniendo correlación con la patología, se le realizan unos exámenes de extensión, que es un TAC toracoabdominal, donde encontramos pues los lugares de metástasis efectivamente, que eran en emitoras derecho. Se observaban unas masas de 4 por 3.6 centímetros en el lóbulo medio, y aquí importante que en el espacio renal y hiperrenal ya había una neoplasia sólida de unas medidas de 9.9, 9.3 y 9.3 centímetros, que es como vemos acá pues ya el lugar, el sitio de metástasis, y vemos aquí el compromiso. Se deja como un CA renal metastático, es evaluado el 18 de enero por urología y oncología. Entonces lo clasifican con un riesgo intermedio por el compromiso de la glándula suprarrenal contralateral y metastático local avanzado. Sin embargo, como ellos evalúan que el sitio de metástasis en el momento es pulmón y ojo, y ojo ya fue resecado, entonces lo dejan pendiente para el manejo sistémico. Por ahora lo que plantean es la estrenectomía y la nefrectomía, y posterior a esto va a ser llevado a junta médica. Dentro de los aprendizajes, y por qué queríamos traer estos casos, es que recordarles que dentro de las metástasis, el origen más frecuente va a ser el CA de mama en el 48% de los casos, lo seguido de próstata, piel, pulmón o de origen desconocido. Importante es que las metástasis oculares pueden proceder a la aparición del carcinoma primario hasta en un 30% de los casos. Esto es importante porque nosotros podemos ser los que detectemos esto, entonces tenemos que estar sensibilizados frente a estas patologías. Como paraclínicos, además de los de extensión en la región ocular, se hacen uso de la angiografía fluorescénica, la ecografía modo B, y aquí es importante recordar que la resonancia magnética puede mostrar unas características típicas, pero no van a ser patognoméricas en estos casos de metástasis coroidea.
Y todo paciente oncológico o con antecedentes de neoplasia debe tener por lo menos una valoración cada año por oftalmología oncológica. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Muy buenas láminas de patología. Yo quisiera con este caso, doctora, hacer una intervención que me parece importante y es, digamos, que lo que siempre yo le resalto a los residentes que están conmigo, es el hecho de que, digamos que ahí hay varios puntos importantes. Uno es que cuando la lesión es una melanóticas, uno debe considerar, digamos que en principio, pues la primera posibilidad, una metástasis coroidea, sobre todo en pacientes que sean mayores de 60 años. Si es un hombre, la primera posibilidad es que sea próstata o tracto gastrointestinal. Y si es una mujer, la primera posibilidad es que sea un CA de mama. La mama tiene una alta afinidad por la coroides y, entre otras cosas, cuando los pacientes hacen, digamos que recurrencia de su primario, generalmente hacen compromiso del globo ocular antes de sus metástasis sistémicas. Entonces es importante considerarlo. Pero, sin embargo, antes de que el paciente haga esas manifestaciones, los pacientes deben estar en su control anual por oftalmología oncológica para estar evaluando esas posibilidades de metástasis, sobre todo en CA de mama, en mujer joven, por ejemplo. Y lo otro que es importante es que uno en principio piensa en una metástasis coroidea, pero también existe la posibilidad de una melanoma amelanótico, que es el 15% de todos los melanomas de origen coroideo. Entonces eso es importante considerarlo cuando es amelanótico. Lo que pasa es que antes de tomar la decisión terapéutica se deben hacer los exámenes de extensión para hacer un diagnóstico clínico de un melanoma melanótico de coroides. Y lo otro que es importante es que en muchas oportunidades, pues me toca a mí hacer, definitivamente mientras no hayan biopsias finas por aspiración y una persona que haga el análisis de la biopsia fina, pues es muy difícil nosotros tener diagnóstico solamente con digamos, con la parte clínica. Entonces, siempre que se pueda hacer, si la masa está muy grande, si hay un desprendimiento de retina muy grande, es decir, si uno se llena de todos los motivos, la enucleación diagnóstica pues nos va a garantizar esto, nos va a permitir tener diagnóstico, porque siempre pues los estudios histopatológicos pues son diferentes a los estudios que uno puede hacer clínicos, sobre todo porque en resonancia magnética, por ejemplo, que es un examen que nos ayuda muchísimo, no hay características patognomónicas específicas pues para metástasis o para melanoma de coroides. Entonces, sí es importante que no nos olvidemos de las metástasis coroideas en lesiones que son amelanóticas, no en lesiones pigmentadas, sino en lesiones amelanóticas. Muchas gracias, Y yo Carolina. quiero remachar lo del CA de mama porque he tenido la situación de pacientes donde uno ve una metástasis, lo que parecen ser una metástasis, y le ha preguntado a la paciente si tiene algún antecedente y han dicho que no. Entonces uno se devuelve y le dice, seguro que a usted nunca la han tratado por nada, no ha tenido ningún... Ah, sí, hace 15 años me sacaron un tumorcito de la mama y me dijeron que no, que eso estaba curado, que eso estaba listo. Entonces a veces le toca ser uno el que le da la mala noticia de que no está curado el CA de mama. En mujeres, pónganle siempre mucha atención a eso. Si las lesiones son sospechosas. Hay otra cosa específica en CA de mama, por ejemplo, que también se los digo a los residentes, y es el hecho de que la mama tiene afinidad por coroides, muy alta afinidad por coroides, pero tiene muy alta afinidad por la órbita. Entonces, cuando hace coroides, generalmente pues son lesiones en el polo posterior y generalmente la paciente tiene compromiso de la agudeza visual. Sin embargo, cuando no hay compromiso de coroides, y tiene, porque es que tiene alta afinidad, es decir, ella tiene alta afinidad por globo ocular, mucho más coroides que órbita, pero digamos que podría ser un porcentaje 40-60 más o menos. Entonces, una de las características importantes cuando el CA de mama tiene compromiso orbitario es que hay lesiones calcitrantes a nivel de la órbita anterior, es decir, que más que limitación de los momentos extraoculares, uno hace una palpación de los rebordes orbitarios y encuentra una lesión como piedra, como dura. Eso es absolutamente típico del CA de mama. Y la otra cosa es que hacen esa infiltración que se hace sobre la grasa orbitaria, que lo pone calcitrante y que le da esas características, a veces hace restricción, no de los movimientos extraoculares, pero sí de los párpados. Entonces los pacientes o hacen una fimosis como por el compromiso orbitario, o tienen restricción para la eversión de los párpados. Existen oportunidades en las que
la forma primaria de manifestarse de una sea de mama es su compromiso orbitario y no tienen el resto del examen previo. Entonces, por eso ustedes nunca deben olvidar que una lesión que comprometa la órbita de forma calcitrante, que sea indurada, que tenga restricción para la versión de los párpados, deben considerar metástasis. Y si es una mujer, la primera posibilidad es sea de mama. ¿Y si es hombre? Si es hombre, próstata. Mama es como próstata en los hombres. Entonces, próstata también tiene afinidad por órbita y también se encuentran esas características, pero no así ese aspecto calcitrante, sino cuando hay masas orbitarias en pacientes por encima de los 70 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctora. Continúa, José. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, entonces, esta noche les quería mostrar un caso de albinismo oculocutáneo que vi con el doctor Gerson López en consulta. Más que el motivo de consulta, lo que quería mostrar es por los signos oftalmológicos que tenía el paciente. Se trata de un paciente masculino de 50 años, usuario de gafas. El último cambio fue hace un año y el motivo de consulta fue visión borrosa y ardor en ambos ojos. Como antecedentes personales, antecedentes patológicos de albinismo oculocutáneo, en tratamiento del ojo seco con carboximetilcelulosa, 4 veces al día. Al examen oftalmológico tiene una agudeza visual lejana sin corrección de 20/200 en ambos ojos, que mejoraba con corrección en el ojo derecho a 20/60 y el ojo izquierdo a 20/70. Las ducciones y las versiones estaban conservadas. Entonces, lo que llamaba la atención en la consulta tenía un nistagmus horizontal conjugado en resorte, como vamos a ver en el video. Listo. Vamos a ver cómo hay un periodo de desfoveación que es hacia la derecha y un periodo en el cual es hacia la izquierda rápida, en el cual recupera otra vez la fovealización. Un nistagmus en resorte hacia la izquierda porque la fase rápida es a la izquierda. En el segmento anterior se podía ver entonces un segmento anterior normal, pero lo que llamaba la atención es esa transiluminación iridiana generalizada. Adicionalmente tenía algo de collaretes en borde palpebral, una presión intraocular de 14 en ambos ojos. Al segmento posterior tenía una excavación de 0.2 por 0.2 con un anillo neuroretinal rosado, bordes definidos y llamaba la atención una atrofia del epitelio pigmentario retinal generalizada y adicionalmente una hipopigmentación macular. Con esto se tomó un concepto de un albinismo oculocutáneo, un ojo seco asociado a blefaritis, nistagmus en resorte y hipermetropía. Se tomó la conducta de continuar el lavado de párpados con Spriner, la carboximetilcelulosa 4 veces al día y sofixin de X ungüento cada 24 horas por 7 días. Este caso lo queríamos traer para recordar que el albinismo oculocutáneo es una condición hereditaria caracterizada por la ausencia o disminución de melanina y característicamente tiene un patrón de herencia autosómica recesiva. Existen dos grupos principales, el albinismo ocular y el albinismo oculocutáneo. Y en este caso, el paciente tenía varias características del albinismo oculocutáneo, como lo es el nistagmus sensorial, que puede ser explicado por la hipoplasia foveal, o una decusación anómala de la vía visual, principalmente a nivel del quiasma de la hemirretina nasal. Adicionalmente, al nivel del segmento anterior se podía observar la transiluminación del iris, la pigmentación inapropiada del EPR, y el defecto refractivo generalmente es hipermetropía, pero puede tener otro tipo de defecto refractivo. Ese era el caso que traía para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, José. Bonitas fotos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, José. Continúa, Gabriel. Bueno, buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy es una ptosis palpebral en un paciente con ampolla filtrante. Es un caso que revisamos en conjunto con el doctor Antonio Quintero. El motivo de consulta, el paciente nos consulta el 4 de febrero de este año. Tengo el párpado caído. Es un pacientico masculino de 62 años de edad con antecedente trabeculectomía realizada en el ojo izquierdo
izquierdo hace 6 años por glaucoma crónico de ángulo abierto y refiere percibir hace un año presentar la caída del párpado superior en el ojo izquierdo, niega diplopia, dolor ocular, ni episodios de disminución de agudeza visual y acude a la consulta de plástica ocular para definir manejo de estatosis palpebral. Como antecedentes relevantes, el paciente es hipertenso con glaucoma de ángulo abierto crónico, diabetes mellitus tipo 2 y un ojo seco, manejo con metformina, verapamilo, travopros, timolol y carboximetilcelulosa respectivamente, y los quirúrgicos, su trabeculectomía hecha hace 6 años en el ojo izquierdo, traumas negativos. Aquí es la foto de cómo llegó el paciente, la foto pues cortesía del doctor Antonio Quintero, y cómo podemos evidenciar la ptosis palpebral en el ojo izquierdo. Dentro de la agudeza visual se encontraba 20/20 con su corrección, sus movimientos oculares están conservados, sus pupilas con reflejo fotomotor y consensuado presente en ambos ojos y una tonometría dentro de parámetros de normalidad en ambos ojos. Como podemos ver, al elevar el párpado sí se ve la ampolla filtrante y en la biomicroscopía vemos que hay un gran adelgazamiento conjuntival y una invasión corneal de 1.5 milímetros y 1 milímetro con 2 dilataciones, una nasal de 6 por 6 milímetros aproximadamente y una lateral de 2 por 2 milímetros, la cual no se encuentra sobreinfectada. Se le aplica el test de fenilefrina al paciente y vemos cómo hay una elevación palpebral, pero también hay una exposición de la porción inferior de la ampolla, como se pueden ver en las imágenes. También son cortesía del doctor Antonio Quintero. Como diagnóstico se le dejó su diagnóstico de ptosis palpebral en el ojo izquierdo y el glaucoma crónico de ángulo abierto. Como conducta se optó control con plástica ocular en 1 año. Entonces, como aprendizajes, recordar una anamnesis detallada y una evaluación oftalmológica completa en pacientes con ptosis palpebral para identificar factores etiológicos y alteraciones adicionales que se puedan presentar. Tener en cuenta la evaluación de la funcionalidad y el buen aspecto de la ampolla filtrante, evidenciando elementos tales como la vascularidad, la presión intraocular y la presencia de signos infecciosos. El test de fenilefrina, en este caso que se hizo el 2.5%, nos permite una aproximación detallada de la mejoría de la ptosis palpebral, dado que se estimula el músculo de Müller, y en pacientes con ampollas filtrantes y ptosis palpebral sin compromiso del eje visual y en este caso con exposición de la ampolla tras el test de fenilefrina, es mejor optar por manejo conservador para evitar la exposición de este tejido y subsecuentes lesiones y complicaciones que pueda presentar esta ampolla. Muchas gracias. Eso es lo que tenía para traer el día de hoy. Muy bien, muy buen caso. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Continuamos con Sebastián. Buenas noches a todos. El caso que tenía para hoy fue visto en conjunto con la doctora Alejandra Arias. Es una sospecha de mucopolisacaridosis. Fue un paciente que fue visto el 20 de enero de este año. Es un paciente de 5 meses, traído por la madre por catarata congénita, diagnosticada 2 meses atrás a la consulta con nosotros, y fue traído en estudio de componente genético. Presentó hipotonía al nacer y disminución del tamaño de las suturas craneales y otras anomalías craneofaciales que podrían ser sindrómicas, razón por la cual mandaron valoración por oftalmología pediátrica. Entre los antecedentes perinatales había sido un embarazo sano, oftalmológicos, catarata congénita y sistémicos, estaba en estudio de mucopolisacaridosis. Este es un diagrama corto sobre las mucopolisacaridosis, es por acumulación de glucosaminoglicanos, y en el caso del que se sospechaba mucopolisacaridosis tipo 4, es por acumulación ya sea de condroitinsulfato o queratansulfato, y más adelante pues hablaremos de lo que puede ocasionar. Estas son unas fotos del chiquito de lejos, solo para notar el fenotipo del niño. Vemos que tiene unas cejas gruesas, una frente amplia y prominente. Vemos que parece que tuviera un pseudoexoftalmos, que son de los hallazgos descritos en mucopolisacaridosis, porque se acumulan los glucosaminoglicanos en el tejido orbitario, y adicionalmente tiene algo que no notamos tanto en la consulta inicial, pero indagando sobre el tema, que nos pareció notorio, y es una escafocefalia, que lo que ocurre es que el diámetro vertical del cráneo es más largo que el diámetro horizontal y genera pues esta configuración que se le ve en este chiquitico. Sin embargo, a los 5 meses de nacidos, que fue el momento de la consulta, normalmente las otras alteraciones fenotípicas de las patologías no son tan evidentes.
En cuanto al examen oftalmológico, en la agudeza visual el chiquito rechazaba la luz, no fijaba ni no seguía, en los movimientos oculares tenía un nistagmus horizontal conjugado, las pupilas no se observaba reflejo rojo y la presión intraocular tomada con tonopen tenía 17 y 18 en normalidad. Estas son unas imágenes ilustrativas, ya que pues fue muy difícil tomar las fotos en la consulta. Tenía una opacidad estromal profunda que predominaba más en el centro de la córnea. Esto era hallazgos en ambos ojos. Además tenía una catarata membranosa que en conjunto con la opacidad estromal de la córnea no permitía ver el reflejo rojo. Y estas imágenes las traje porque esto es lo que esperaríamos en un paciente si llegase a consultar a los 2 años y más o menos a los 4 o 5 años. Vemos que a los 2 años las cejas siguen siendo prominentes, la prominencia frontal es mayor, vemos que se denota más una implantación baja de las orejas, el puente nasal es deprimido, la boca es grande y notoriamente, y el hallazgo más característico es que tiene una prominencia maxilar grande y esto es por acumulación en el tejido cartilaginoso y óseo de los glucosaminoglicanos. Como los glucosaminoglicanos también se acumulan en las extremidades, con el paso del tiempo y se describe que después de los 18 meses de nacidos, ya estas anormalidades esqueléticas se hacen más evidentes y este es como se vería fenotípicamente un niño más o menos a los 4 o 5 años de edad, donde se ve que la cabeza es desproporcionada pues al cuerpo, las extremidades permanecen cortas y se genera múltiples anormalidades entre las que se incluyen la cifoescoliosis y unas vértebras cortas y apiñadas. Por estos hallazgos, el fondo de ojo no fue valorable en el momento de la consulta. Traje esta tabla para denotar cosas generales de las mucopolisacaridosis. Hay múltiples tipos, pero para recordar, la mayoría genera opacidad corneal estromal, genera algún tipo de retinopatía por acumulación dentro del tejido retinal, generan glaucoma por acumulación de glucosaminoglicano en la malla trabecular y anormalidades del nervio óptico por la misma razón. En el caso de la mucopolisacaridosis tipo 4, podríamos esperar opacidad estromal en un porcentaje considerable de los pacientes, la retinopatía es bastante frecuente, el glaucoma también, y las anormalidades del nervio óptico. Teniendo en cuenta lo que encontramos en el paciente, se consideró un paciente con sospecha de mucopolisacaridosis tipo 4, por hallazgos de patrón de electroforesis, que fue lo que él nos trajo en la consulta, y tenía evidencia a nivel oftalmológico de opacidad corneal y catarata que se correlacionan con esta enfermedad. Ya tenía signos de deprivación visual dada por el nistagmus que presentaba el paciente y debía ser llevado de forma prioritaria a cirugía de catarata, pero por comorbilidades el procedimiento debería ser realizado en institución de 4º nivel. También se solicitó una ecografía de ambos ojos. Esta imagen que traje acá se llama elosulfasa alfa, que es una proenzima que permite que se degrade el queratán sulfato que se acumula en la mucopolisacaridosis tipo 4. Es un tratamiento que ya está aprobado aquí en Colombia, tiene un costo aproximado de 2.500 millones de pesos anuales para el paciente, es muy costoso, pero pues ayuda en la sobrevida y es importante por eso, digamos, reconocer este tipo de pacientes. Entonces, entre los aprendizajes de este caso, lo trajimos para recordar porque las mucopolisacaridosis, aunque son enfermedades infrecuentes, más o menos de 1 en 25.000 recién nacidos vivos, por acumulación de glucosaminoglicanos, pueden producir opacidad corneal, catarata, glaucoma, retinopatía y anomalías del nervio óptico. Pero se requiere una alta sospecha clínica y un rápido diagnóstico para definir el pronóstico de los pacientes y que el tratamiento se inicie lo más temprano posible. Son enfermedades que son de carácter autosómico recesivo, pueden producir dismorfismo facial, compromiso multisistémico progresivo a nivel del sistema nervioso central, esquelético, cardiovascular, hepático y esplénico. Debido al compromiso cardiovascular, sobre todo, el acompañamiento por múltiples especialistas es indispensable y para cualquier intervención quirúrgica. Y el espectro de manifestaciones clínicas son evidentes, como les dije, en los primeros 2 años de vida y los otros hallazgos a nivel sistémico se ven después de los primeros 2 años de vida. La mortalidad en la mayoría de los pacientes ocurre antes de la 4ª década de la vida, pero es importante también recalcar aquí que la mucopolisacaridosis tipo 4 y tipo 1 son las únicas con tratamiento vigente, disponible y aprobado y que es cubierta pues, por nuestros servicios de salud y por lo tanto pues es importante adelantar estos procesos y estar muy pendiente ante los hallazgos que nos hagan sospechar estas patologías. Y este es el caso que les traíamos para hoy. Muy interesante.
No tenía idea de que la frente prominente fuera sospecha de mucopolisacaridosis. Vimicin, ya pueden comenzar a hacer vaca, pues, para ayudarme con el vimicin. Bueno, chévere. Siguiente. Gracias, Sebas. Continuamos con Aleja. Hola, buenas noches. Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy es un caso de un desprendimiento de retina por el virus del Zika. Es una paciente femenina de 3 años que fue llevada de servicio de oftalmopediatría a la consulta pues, de la doctora Arias y básicamente era debido a que los padres notaron una desviación en su ojo derecho. Cuando llegó a la consulta, encontramos en el paciente en el ojito derecho una disminución del reflejo rojo, la agudeza visual del ojo derecho no fijaba, el ojito izquierdo sí fijaba, seguía y sostenía. En el ojo derecho encontramos un balance muscular con exotropia de ángulo variable, el ojito izquierdo sí estaba totalmente ortofórico y en la microscopía está totalmente normal en ambos ojitos. El fondo de ojo, el ojo derecho estaba con una excavación del 20% y con un desprendimiento de retina que era total. El ojito izquierdo tenía una excavación del 20% sin ningún tipo de alteración. En ese momento le hicimos pues, las preguntas a la mamá de los antecedentes de la paciente. La paciente negaba algún antecedente de trauma, de infección, de inflamación ocular. La niña no era prematura. Lo único que nos comentaba la mamá era que tenía un antecedente de una infección materna por el virus del Zika. Sin embargo, pues hicimos todos los exámenes pertinentes, mandamos IgG e IgM para toxoplasma, mandamos ELISA para toxocara, que salieron no reactivos todos. Lo único que tenía la mamá pues positivo era una PCR para Zika durante la gestación, pruebas TORCH negativas y mandamos una ecografía ocular del ojito derecho de la paciente. Lastimosamente pues no tengo las imágenes, sin embargo lo que nos reportaba una hialoides posterior parcialmente desprendida con un desprendimiento de retina total en forma de V que estaba engrosado con poco movimiento y probablemente pues que era antiguo con una coroides aplicada. La paciente fue llevada a REDCAM, donde encontramos un desprendimiento de retina total, había una proliferación vitreoretinal muy marcada y una migración del pigmento. Y en cuanto a las enseñanzas de este caso, tenemos que la infección congénita por el virus del Zika no solamente genera alteraciones neurológicas o sistémicas, sino que también podemos encontrar manifestaciones oculares. Tenemos también que el desprendimiento de retina es un hallazgo que es poco común en la infección congénita por el virus del Zika. Tenemos que las lesiones retinales que son más frecuentes a este virus son descritas como un moteado pigmentario y cicatrices también con atrofia coriorretiniana en la región macular. Y finalmente, que todos los lactantes que hayan tenido una exposición intrauterina pues deben someterse a una evaluación oftalmológica para una detección temprana, independientemente si el paciente cursa o no con alguna normalidad del sistema nervioso central. Y básicamente eso era lo que tenía del casito para el día de hoy. Sí, es muy interesante este caso porque si bien no es confirmado, pues sí es muy sospechoso. Entonces, quien le haga la cirugía que se asegure pues que toma muestras, porque si llega a salir PCR positivo para Zika, que yo no sé si ya en un estadio tardío todavía pueda salir positivo, pero pues tomar toda la muestra, sobre todo si no encuentran ningún roto en cirugía, o sea, si definitivamente llegan a la conclusión de que fue exudativo combinado traccional, pues tomar muestras mínimo para Zika y citología, mandar esas membranas a estudio, porque pues sería muy interesante si resulta ser o confirmarse Zika. De resto, pues no puede uno publicarlo si no tiene un dato confirmado. El pronóstico de esa cirugía en esa niñita con esa edad y ese tipo de desprendimiento es muy malo. Sí, muy pues, malo, pero yo sí creo que vale la pena intentar. Doctor, ella estuvo en retina y pues la verdad fue que se le propusieron más bien como un manejo expectante, pues porque ella ya llegó, digamos, con esos signos de cronicidad, ya con desviación de ese ojito. Entonces, pues hasta el momento no, retina no le ha propuesto nada adicional. No sé si de pronto valga la pena, entonces... Bueno, no, uno sí puede, yo estoy mirando una foto, pues, ¿no? Ya evaluando la paciente y viendo todo el cuadro, uno sí puede llegar a la conclusión, no, el pronóstico es tan malo que no se justifica. Sí, otra cosa importante también es
recordar que este también es un diagnóstico diferencial de desprendimiento de retina, especialmente en los niños que hayan nacido en la época donde tuvimos el pico pues epidemiológico de Zika, que fue en 2014 y 2015. Muchos digamos que estamos más acostumbrados a preguntar por otros agentes del grupo TORCH, pero de pronto a veces no somos tan intensos en preguntar por Zika, y creo que es importante como recordarlo, ¿no? Claro que sí.